queridos amigos, vamos a dar entonces el inicio de nuestras entrevistas del día de hoy. Como lo había anunciado ya en nuestros titulares, le damos la bienvenida a nuestro doctor, el geriatra, el doctor Edgar Rodríguez. Bienvenido, doctor, gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias, Claudita, y gracias a todo el equipo de ATV Sur también y a los televidentes que día a día pues nos siguen. Y para hablar de un tema hoy día que es bastante complicadito. Bastante complicado, pero que es parte de nuestra realidad en el día a día y nos aflige a muchas familias, ¿no? En el pasar del tiempo, lamentablemente. Vamos a hablar acerca de las causas y tratamientos del herpes zóster. Así es. ¿Qué le parece, doctor, si empezamos un poquito conceptualizando qué es el herpes zóster? Claro, el herpes zóster es una enfermedad viral, o sea, es un virus que se puede presentar, generalmente se presenta en pacientes mayores de 50 años. ¿Qué causa la presentación o qué desencadena la presentación de este virus y de esta enfermedad? Es la inmunosenescencia, o sea, cuando el sistema inmunológico del ser humano empieza a disminuir por el paso de los años, entonces ahí es donde este virus, que todos lo tenemos latente, o sea, lo tenemos latente en la raíz dorsal de los nervios, ya por una exposición previa al virus de la varicela. O sea, el virus completo de la varicela, el nombre completo de la varicela es virus de la varicela zóster. O sea, vendría a ser como un primo hermano o sea, es de la familia. Así es. Entonces, todos los que hemos estado expuestos al virus de la varicela, entonces tenemos el virus alojado en nuestras raíces nerviosas. Entonces, ante una situación favorable, una disminución del sistema inmune, un problema tensional, la presentación de alguna nueva enfermedad que no la teníamos anteriormente, entonces hace factible que se presente este tipo de enfermedad. Las lesiones son características, ¿no? Generalmente el herpes zóster nunca atraviesa la línea media, le decimos, del cuerpo, ¿no? O sea, dividimos el cuerpo en dos, derecha e izquierda, y se presenta o solo en el lado derecho o solo en el lado izquierdo. O sea, nunca cruza de la izquierda a la derecha ni de la derecha a la izquierda. Y son lesiones tipo vesículas, le llamamos nosotros, que son como unas ampollitas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y afectan todo el camino del nervio. O sea, por eso la gente lo tiene a veces en la espalda y se va hasta la región del tórax, pero todo en un solo lado, derecho o izquierdo. Es una enfermedad que causa mucho dolor, mucha incapacidad, y la complicación más temida, aparte de las infecciones que se pueden producir, digamos, dérmicas, porque a veces el paciente rasca o la misma ropa rosa, estas vesículas o estas ampollitas se rompen y puede causar un proceso infeccioso. Lo más temido para el paciente y también para nosotros los geriatras es la neuropatía posherpética. La neuropatía posherpética es un dolor intenso, tipo quemazón, nosotros le llamamos tipo urente, que hace que el paciente pase un mal rato, un mal momento, su calidad de vida se pierda. Si el paciente todavía está en época laboral, pues pierde muchos días de incapacidad por el dolor. No puede utilizar, los hombres o mujeres no pueden utilizar la ropa, porque solo el hecho de que la ropa roce o toque la zona afectada, entonces provoca mucho dolor. Eso le llamamos nosotros alodinia. Entonces, y eso es muy complejo para el paciente. Claro, doctor. Importante entonces recalcar que no estamos hablando de este dolor, de esta neuropatía, mientras están las lesiones ahí. Estamos hablando que esto viene después. ¿Cuánto tiempo es que dura este dolor? Va a depender. Generalmente estas vesículas, estas lesiones, suelen salir entre el 3 a 5 días de que empieza la enfermedad. Entonces la gente a veces lo describe como un dolor tipo urente, o sea, tipo quemazón, tipo punzada en alguna parte del cuerpo, pero cuando uno le examina no encuentra una lesión evidente, hasta que pasan 3 días y ya empezamos a presentar este tipo de lesiones. ¿En cuánto tiempo se va a presentar la neuropatía? Puede ser a partir del 10º, 15º día, o sea, pasado 1 o 2 semanas de la infección, ya empieza el dolor, que es la complicación, ¿no? Yo siempre les explico a los pacientes, el nervio es como un cable de luz, ¿no? El cable de luz tiene una cubierta, que es una cubierta plástica, ¿no? Entonces, el nervio es muy parecido, tiene unas vainas de mielina, que son las que protegen al nervio, y que cuando tiene proceso infeccioso por este virus del herpes zóster, se pierde esa cubierta protectora y el nervio queda como un cable pelado, expuesto. Entonces, ante cualquier roce que pudiera pasar, ante cualquier tocamiento que pueda tener en la zona afectada, pues le va a provocar mucho dolor, ¿no? Entonces, es un dolor que muchas veces causa mucha depresión, mucha ansiedad, quita horas de sueño, quita el apetito, el paciente se empieza a bajar de peso, y hay que tener especial cuidado cuando afecta la carita, ¿no? Especialmente el ojo.
Porque puede salir en el rostro. Exactamente, también. se puede salir en cualquier parte de tu lado, de tu lado derecho o izquierdo, desde la cabeza hasta los pies. Entonces hay que saberlo reconocer a tiempo. Entonces el tratamiento implica, mientras más temprano yo lo reconozca, entonces ahí nos pueden ayudar los antivirales, tipo aciclovir o valaciclovir, que se pueden dar, pero en tiempos iniciales. Si yo encuentro ya una lesión donde las ampollas ya están establecidas, ya ha pasado 10 días de la infección, entonces los antivirales ahí ya no nos van a ayudar, y lo que tenemos que hacer es trabajar, que no se infecten las heridas o las ampollas que se han podido producir, y empezar a prevenir ya el tratamiento de la neuropatía o empezar a tratar la neuropatía posherpética. Claro, doctor, si es que la detección es temprana, el tratamiento es vía oral y vía tópica. Así es, vía oral y vía tópica. De acuerdo, si encontramos las ampollitas hay que utilizar aciclovir en clema y le damos aciclovir o valaciclovir, que es el fármaco ideal en este caso para que pueda tomar el paciente por vía oral. Ese tratamiento se toma por 72 horas aproximadamente, o sea, son 3 o 5 días que se da, porque después de eso ya el daño ya está hecho. Ahora, hay intensidades. Hay gente que solamente le salen unas ampollitas y dejamos que la lesión no es tan grande y el dolor tampoco no es tan severo, y la secuela, como es la neuropatía, casi no se presenta. Pero hay gente que sí tiene una inflamación o una afectación bastante intensa, con lesiones en todo el lado derecho o izquierdo donde esté la infección, y produce lesiones muy severas, ¿no? Entonces hay que darse tratamientos tópicos para evitar el proceso infeccioso y tratar la neuropatía, que probablemente eso vaya a ser muchos años de dolor. ¿Depende de algo que te dé un poco más leve a que te dé más intenso? No. Contra todo lo que se piensa, o sea, este herpes zóster afecta más a las personas inmunocompetentes, como lo estábamos conversando anteriormente, ¿no? La gran mayoría se afecta a partir de los 50 años, entonces, pero son las personas inmunocompetentes, o sea, las personas que están, entre comillas, bien, que no tienen ninguna enfermedad crónica, sanas, que incluso hasta hacen deporte, tienen una vida ordenada, ahí es donde se presenta el herpes zóster. 70% de los casos son en pacientes inmunocompetentes, y el resto, o sea, el 30% ya son en pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica o alguna enfermedad inmunodepresiva, ¿no? Como las enfermedades reumatológicas, por ejemplo. Importante recalcarlo, doctor, ¿no? Porque normalmente uno se podría imaginar de que si una persona está con las defensas bajas, o mal alimentado, no hace deporte, de repente podrían ser los principales afectados, pero estamos viendo que en el caso de esta enfermedad, pues no son las personas más saludables, por así decirlo, que van a ser afectadas. Van a ser afectadas. Doctor, ¿y es contagioso? No es contagioso, o sea, uno a veces le tiene temor a tocar las vesículas. Nosotros lo tocamos obviamente con protección de guantes para evitar una sobreinfección, pero no es contagioso. No es que el paciente con herpes zóster yo lo tenga que aislar en algún sitio, tengan que aislar sus cubiertos, su ropa, no. O sea, tranquilamente podemos convivir con él sin el riesgo de infectarnos, porque no es una enfermedad que se transmite, digamos, por vía respiratoria, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí hay que tener cuidado de esto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en este caso cuando tengamos ese tipo de dolor? Es un dolor muy característico, es un dolor que la gente lo refiere, doctor, tengo un dolor tipo quemazón, siento que me quema, y lo refiere en una sola parte del cuerpo. Cuando eso sucede, hay que sospechar y hay que pedir ayuda, porque como les dije anteriormente, mientras más temprano yo lo detecte, más oportunidad tengo de darle el antiviral, y eso va a disminuir la severidad de la enfermedad. Pero si yo lo veo después de 10 días, el antiviral ya no va a servir. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué más podemos hacer con este tipo de virus? Hay que hacer vacunas, hay que propiciar la vacunación. Ya felizmente en nuestro medio tenemos una vacuna que debe estar llegando en estos días, la primera semana de marzo ya debe estar aquí en Arequipa, ya que va a proteger a todas las personas de la presentación de esta enfermedad y sobre todo de la neuropatía posherpética. Es más, se ha visto con esta vacuna que los pacientes que han tenido herpes zóster se los puede vacunar inmediatamente después de la fase aguda, y la presentación o la severidad de la neuropatía posherpética disminuye pues drásticamente con este tipo de vacunación. Entonces, lamentablemente en nuestro país la vacuna contra el herpes zóster no está dentro del calendario de vacunación del adulto mayor, como si está, por ejemplo, influenza, está hepatitis B, está difteria, tétanos, pertussis, está COVID, está neumonía, pero la vacuna contra herpes zóster no está. Bueno, importante saberlo, pero de todas maneras
pienso que es importante que tengan el conocimiento. Yo particularmente no sabía que existía una vacuna, pero qué importante justamente lo que comentábamos también, el conocer de todo lo que te puedes ahorrar a la larga, ¿no? Optando por la opción de colocarte la vacuna, ¿no? Las complicaciones, el malestar que pueden sufrir nuestros adultos mayores, ¿no? ¿A partir de qué edad es que uno puede colocarse la vacuna? La vacuna está ideada para colocarse a mayores de 50 años. O sea, todos los mayores de 50 años deben ser vacunados. Antes, los pacientes que tengan algún tipo de compromiso inmunológico. Por ejemplo, pacientes con VIH, pacientes que tengan alguna enfermedad reumatológica tipo lupus, alguna nefritis o enfermedad renal que sea causa vascular o tipo vasculitis. Entonces, ese tipo de pacientes también pueden vacunarse a partir de los 18 años. Menos de 18 años la vacuna no está aprobada. Entre 18 y 50, aquellos que tengan factores de riesgo. Y sí, todos los de 50 deberían vacunarse. Acá la gente mucho pregunta, y antes había una vacuna ya de un laboratorio X que se llamaba Zostavax. Ya algunas personas se han vacunado contra el herpes zóster usando esa vacuna, pero ¿qué pasa? Que con los estudios con el tiempo se ha visto que a partir del quinto o sexto año la inmunidad producida por esa vacuna empieza a disminuir. Entonces lo que se recomienda es, si han recibido ese tipo de vacunas, pues tienen que revacunarse con esta nueva vacuna que estamos teniendo aquí en Arequipa, y los estudios también han demostrado que te protegen por lo menos hasta ahora por 12 años. O sea, cumpliendo el esquema de 2 vacunas, ya entonces te pueden proteger hasta 12 años libres de esta enfermedad. La protección es bastante alta, estamos hablando de 97-98% de protección y 97-98% también de evitar la complicación que es la neuropatía posherpética. Claro, súper alta entonces la protección que nos brinda, entonces vale la pena fomentar el uso de la vacuna. Doctor, si a un adulto mayor de 50 años ya le dio herpes zóster, ¿le puede volver a dar? ¿Se puede repetir varias veces en la vida? Le puede volver a dar. Ese es el gran inconveniente. Por eso se dice que se tiene que vacunar. Es más, mientras a más temprana edad le dé el herpes zóster, tiene más probabilidad de volver a hacer un nuevo episodio. O sea, digamos, un paciente que tiene 50 años, entonces tiene una alta probabilidad de recidiva, o sea, de volver a presentar un nuevo episodio, versus un paciente que hizo un herpes zóster, por decirte, a los 80 años. Ya la probabilidad de volverse a infectar ya es muy poca, pero siempre existe. Entonces, por eso es que es recomendable la vacunación. Y mientras más mayor la persona, por supuesto, mucho más complicado de tratar por el movimiento, por la falta de movilidad, ¿no? El momento de cambiarlos de posición de repente. El problema es los fármacos que tenemos que utilizar. O sea, los fármacos que tenemos que utilizar generalmente son fármacos que se utilizan para las epilepsias o para las convulsiones, que también se utilizan para este tipo de afecciones. Pero son fármacos que producen mucha somnolencia, náuseas, vómitos. Entonces el paciente no lo tolera o incrementamos el riesgo de caídas, ¿no? Justo el sábado veía un paciente en el hospital donde yo trabajo que tenía herpes zóster, y la indicación era pues tomar un gabapentinoide, ¿no? Entonces si el señor tomaba el gabapentinoide, tenía 65 años, el señor sin enfermedades crónicas, ¿y qué pasa? Que tomaba la gabapentina en la mañana y el señor maneja, se le producía un sueño atroz. Tremendo, entonces no podía tomar la gabapentina por el tipo de trabajo que realiza. Es más, y sábados y domingos que no trabajo tampoco puedo tomarla, porque pongo a hacer mi almuerzo, porque él vivía solo y me quedo dormido y todo se quema. Entonces esta puede ocasionar un accidente. Entonces hay que buscar nuevas alternativas de tratamiento, nuevos analgésicos, que realmente todos los analgésicos tienen efectos colaterales, y buscar lo más adecuado para el paciente. Claro, doctor, importante entonces recalcar de que tienen que prestar atención a nuestros ancianos mayores en casa, porque no vaya a ser que por ahí nos digan de que están de repente presentando algún dolor, de repente les está molestando algo, y muchas veces decimos, ay papá, relájate, no pasa nada, ya te voy a frotar, pero qué oportuno sería el hacerles caso y poderlos llevar, y que oportunamente les puedan dar una medicación y evitar todas las complicaciones que puede tener si es que no les hacemos caso, ¿no? Así es que es un paciente que todavía está en una época laboral, entonces va a perder muchos días de actividad laboral. Obviamente que eso va a deteriorar su calidad de vida,
Y si es un paciente adulto mayor que ya tiene, digamos, algunas enfermedades crónicas, pues va a descompensar su manejo y va a ser muy difícil, porque muchos de estos fármacos en el adulto mayor también provocan síndrome confusional, o sea, provocan delirio, los desorientan, el paciente empieza a tener un lenguaje incoherente, empieza a ver alucinaciones, entonces eso se complica el manejo. Entonces lo ideal es, si bien es cierto la vacuna no es barata, pero digamos que es una inversión a largo plazo, ¿no? Es una inversión que nos va a proteger, que va a mejorar, vamos a mantener nuestra calidad de vida, vamos a disminuir el consumo de fármacos, y si estoy en época laboral, pues no voy a tener tanto ausentismo laboral. Claro que sí, doctor, importantísimo. Creo que hemos ayudado muchísimo a todos nuestros televidentes en cuanto a este tema. ¿Cuáles serían las recomendaciones finales entonces, doctor, para nuestro público? Bueno, las recomendaciones finales serían que ante la presencia de un dolor tipo quemazón o tipo punzada que refieren los pacientes en una zona específica, pues que busquen la ayuda médica, porque eso podría corresponder a un herpes zóster, un recalco. Y mientras más temprano podamos detectarlo, entonces podemos utilizar algunos fármacos que son antivirales, que van a disminuir la severidad de la enfermedad y también van a contribuir a que no se presente pues la tan temida neuropatía posherpética en los adultos mayores. Si ya les dio y tienen las lesiones, no las toquen, por favor, no estemos echándoles. Yo veo muchos pacientes que tienen las lesiones y ya les aplican unas soluciones tópicas como la violeta de genciana, que lo único que hacen es enmascarar un probable proceso infeccioso y no nos dejan ver, porque como tiñe todas las lesiones, entonces no vamos a ver si tienen una infección sobreagregada, y eso puede complicar su situación, ya que de repente hace una sepsis, punto de partida de la piel, donde está el proceso infeccioso, y vamos a tener que utilizar pues tratamientos mucho más potentes, tipo antibióticos, o que el paciente tenga que hospitalizarse. Entonces, excelente, ahí han estado las recomendaciones finales. Y por supuesto, doctor, para todo nuestro público que quiera contar con su asesoría, por favor, ¿cómo es que pueden ponerse en contacto con usted? Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos trabajando en el Policlínico Clisantec, que está cerca del canal, está en la avenida Enmel 137. Ya el teléfono de contacto es el 054 70 6286, donde pueden llamar y agendar sus citas. Excelente, ahí está apareciendo entonces la información en pantalla. Muchísimas gracias, doctor, que tenga un buen inicio de semana. Hemos estado entonces en nuestra entrevista con el geriatra Edgar Rodríguez, hablando acerca de las causas y tratamientos del herpes zóster. Nos vamos ahora a una pausa, pero no se muevan porque volvemos con mucho más aquí en el Magazine.